Muy buenos días nuevamente para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida al webinar Robo de carga en México, cómo reducir su riesgo con visibilidad operativa. Les cuento que el objetivo de esta sesión es analizar el robo de carga en México desde la experiencia operativa y entender cómo la visibilidad, la toma de decisiones oportunas y la coordinación en tiempo real permiten anticipar riesgos y reaccionar a tiempo para proteger la operación. Mi nombre es Carolina Sánchez, soy analista de mercado en Control T y hoy estaré moderando esta sesión. El día de hoy nos acompañan 3 invitados expertos para abordar el tema desde una mirada integral, analizando la seguridad, la tecnología y, por supuesto, la realidad operativa en las carreteras. Antes de continuar, por favor, me ayudan con los micrófonos, manteniéndolos apagados durante la sesión. Muchísimas gracias. Listo, quiero empezar dando la bienvenida a nuestro primer invitado, Clemente Villalpando, CEO en Transporte.mx. Clemente, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Te cedo el espacio para que por favor nos cuentes un poquito sobre ti y sobre tu trayectoria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Caro, y gracias a todos los que se están conectando ahorita a este tan importante webinar, a los panelistas. Y les platico rápidamente, yo soy Clemente Villalpando, transportista de León, Guanajuato, de segunda generación, más de 30 años trabajando como transportista y desde hace 15 abriendo un espacio de comunicación digital llamado Transporte.mx, donde la intención es precisamente esto, compartir experiencias para mejorar lo que es el transporte de carga en México y en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Clemente. Sí, hemos visto por ahí tu revista, súper interesante todo lo que compartes. Bienvenido, gracias por estar ahí con nosotros. Le quiero dar la bienvenida ahora a Miguel López Fiesco, socio director en Logística Paz. Miguel, bienvenido, estoy muy feliz de tenerte hoy con nosotros. Te cedo el espacio para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria. Carolina, muchas gracias. Muy gentiles por invitarme. Bueno, yo platicarles que pues la trayectoria es de casi 46 años en el medio. Hoy nos especializamos en la consultoría, principalmente en la capacitación dirigida hacia el transporte. Hemos pues institucionalizado ya un taller que le hemos llamado estructuras de tarifas desde cero, y aquí aplica la seguridad, ¿no? La seguridad como un costo intrínseco dentro del proceso. Su servidor, pues bueno, yo soy ingeniero industrial y pues he colaborado principalmente con la industria farmacéutica en Johnson & Johnson casi 12 años, hago unas gerencias y me pongo a tus órdenes. Muchísimas gracias, Miguel. Qué placer tenerte con nosotros. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Abimael, Country Manager en Control T. Abimael, bienvenido. También muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito sobre ti. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Un gusto. Mi nombre es Abimael Cortés. Soy el Country Manager de Control T en México. Tengo ya 15 años de experiencia en la parte de logística. Mi carrera ha sido como una curva de aprendizaje muy buena, y como una experiencia muy grata que he tenido aquí en Control T y en mis demás trabajos que he tenido. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Abima, también por estar con nosotros. Bueno, dicho esto, les cuento que este espacio será tipo panel y estará dividido en 4 bloques. Cada bloque tendrá 3 preguntas, una para cada uno de nuestros invitados. La idea es que aprendan muchísimo y que este espacio sea de muchísimo valor para cada uno de nuestros asistentes. Así que damos inicio y me gustaría empezar preguntándole a Clemente, desde lo que hoy se vive en carretera, ¿qué patrones reales de robo de carga están viendo en México que muchas empresas siguen subestimando o no quieren reconocer y por eso las dejan más expuestas? Bueno, desafortunadamente en México estamos normalizando la violencia y la inseguridad en todos sus ámbitos, y el autotransporte de carga y el robo del autotransporte de carga no es la excepción. Yo recuerdo hace 2 décadas aproximadamente, el robo de carga era un fenómeno pues relativamente raro. La violencia dentro del fenómeno era muy baja. Al operador se le trataba relativamente bien, se oye horrible, pero se le trataba bien.
las unidades no desaparecían, únicamente iban por la carga. Y hoy es el fenómeno violento, yo creo que más lacerante en el país. Esa es mi perspectiva. Los grupos armados y las bandas que asaltan las carreteras son técnicamente implacables, operan de día y de noche, ya no hay un patrón de que en las noches a ciertos horarios, los datos hablan de que en cualquier momento pueden ocurrir. Las coberturas de las autoridades no están funcionando, ni los planes que se han determinado en los últimos meses, como el programa Balan. Creo que hoy por hoy no es un tema de que se subestime por parte del transportista, sino de que no hay una coordinación, y vamos a platicar en un ratito más acerca de esto. Las zonas en donde se están generando más robos son las zonas en donde típicamente hay esa capacidad de cambiar de estado, de moverse, de evitar que los capturen, de poder salir por una brecha. En fin, el fenómeno del robo, el autotransporte de carga se ha vuelto normalizado en México y esto no debe de ocurrir. Entonces, para concluir con esta pregunta, se reconocen muchos patrones, pero definitivamente esos patrones y tenerlos en cuenta no son necesariamente el método por el cual vamos a evitar a este tipo de fenómeno que afecta patrimonialmente al embarcador porque pierde su carga, patrimonialmente al transportista porque también pierde su camión, ya no los recuperamos, ya sabemos que muchos junkies están utilizando las partes robadas de los camiones para pues venderse, o los camiones directamente también se revenden. Y por último, el operador, que para mí es la parte más importante porque es una experiencia traumática que lo aleja de la actividad, y en un tiempo en donde tenemos un problema de operadores, de falta de operadores, uno de los principales factores es la inseguridad. La familia les dice que por favor ya no sigan en este negocio, y bueno, esto es lo que está sucediendo hoy por hoy en México y es muy triste. Totalmente, Clemente. Muchísimas gracias, Clemente. Continúo ahora con Miguel. Miguel, te pregunto, desde una visión de rentabilidad, ¿en qué momento el robo de carga deja de ser un problema solo operativo y se convierte en una señal clara de que el modelo logístico necesita ajustes estructurales? Sí, en definitiva, y apoyado con lo que comentaba Clemente, se ha transformado el transporte desafortunadamente y en un requisito de proceso el contemplar la seguridad patrimonial. El costo de mantener esto en un iceberg de costeos referente a los procesos que atraviesa un robo o una amenaza, pues implica ahora ya tenerlos estructurados bajo una visión de costos, principalmente que ya están añadidos en la propia tarifa y que pueden ser de diferente valor conforme al tamaño y envergadura de la empresa. Pero bueno, transformó esto una situación. Anteriormente era como una cualidad el tener una prevención, sí, pero hoy ya no es una opción, es una necesidad obligada, debido a que entra ya en un presupuesto increíble, ¿no? Pero entra ya presupuestos en donde nos afectan conforme a los tamaños de la flota cantidades. Hemos hecho un benchmark, un comparativo a nivel nacional a ese respecto. Y bueno, vemos ahí para promedios de compañías de 30 unidades hacia abajo, pues que capitalizan 3 robos promedio al año, ¿no? Y de eso tú lo llevas a compañías que ya tienen más de 300 vehículos, pues se hace exponencial esto de 9 a 12 veces el robo durante un año. ¿Esto qué implica? Pues que tú tengas que tener unas finanzas muy claras respecto a lo que ocasiona el que tú, ese camión que lo tienes planeado bajo un presupuesto, está diseñado para cubrir un cierto servicio, pues tenga hoy que recurrir a mantener el pago de la letra, que mantener la cuestión del operador en Rubicar y hacer frente al cliente, al dueño de la carga. En sí, entonces, toma hoy un cambio estructural en la tarifa. Hoy se acerca entre los 40 centavos a 60 centavos el costo de mantener ese riesgo latente y que tenemos que ponerlo dentro de la estructura por kilómetro. Eso contestaría. Mil gracias, Miguel. Bueno, y para cerrar este bloque, te pregunto, Abima,
En muchos casos, las empresas ya tienen GPS o reportes, pero el robo igual ocurre, porque obviamente pues esto no es una garantía. Pero desde tu experiencia acompañando operaciones reales, ¿qué diferencia a la visibilidad informativa de la visibilidad que realmente permite anticiparse y cambiar el desenlace de un intento de robo? Adelante, Abismo. Bueno, la diferencia fundamental radica en pasos de la visibilidad reactiva e informativa. La visibilidad proactiva y operativa, en tener un GPS, no evita un robo. Lo que prevenimos el robo es la capacidad de convertir esos datos en acciones inmediatas automatizadas ante que el evento sea consumado. Basado en mi experiencia de campo, aquí están las diferentes claves que podemos tener en los sistemas meramente informativos y preventivos. Me voy con el primer paso. Del dato estadístico al dato del tiempo real con contexto. 2, de la alerta genérica a la alerta inteligente con geocercas. 3, del monitoreo pasivo a la relación automatizada. Y 4, es donde el tema de la parte de los que son inteligencia de datos para evitar los módulos operandis. Y 5, la integración del entorno de visibilidad de la carga. En resumen, la diferencia en los tiempos de respuesta, la visibilidad informativa reporta un robo en proceso y la visibilidad operativa lo frustra. Entonces, esa es mi respuesta como tal. Listo, muchísimas gracias, Abima. Bueno, damos paso ahora al segundo bloque, decisiones que aumentan el riesgo. Y empezamos contigo, Miguel. En la operación diaria, ¿qué decisiones logísticas que parecen razonables terminan generando puntos ciegos en la operación y aumentando la exposición al robo de carga sin que la empresa lo note a tiempo? En definitiva, ahorita lo que acontece en el país y por la economía que sustentamos, está la rotación de operadores, que es un tema muy agrio, muy difícil, y eso implica el no tomar las prevenciones con respecto al equipo que formamos para las flotas de transporte. Sería un primer indicador. Tu rotación por la necesidad de actuar ante una gestión de urgencia. El segundo punto que considero es la no visión de respecto a la responsabilidad y riesgo que estamos llevando en el costo operativo de cada camión con respecto al valor de las cargas. Hay una visión extraviada ahí, en donde no definimos la responsabilidad y se complica esto en tomar decisiones acertadas, ¿no? La falta de visibilidad sobre el valor de mercancías es el segundo elemento. Y yo mencionaría como tercer elemento en la figura de decisión es la propia organización de la torre de control. La inconsistencia en los protocolos que tengamos para poder llevar a cabo un seguimiento en esa trazabilidad y rastreabilidad de los vehículos es un tema. Hoy por hoy, las compañías no tienen ni la visión. De cada 10 compañías, 2 te reconocen lo que es un valor total de kilometraje empleado en su negocio, cuánto es de posicionamiento y cuánto es de kilómetro en vacío. Empecemos con lo básico. Entonces, realmente la tasa de rastreabilidad se confiere en una confusión interna, en un manejo inadecuado de protocolos y una condición que no sabemos ni el inventario. Cuando revisamos más de 300 camiones, sí, hay un micrófono abierto, de favor, Víctor, gracias. Y bueno, lo que notamos es esa visión del inventario de las flotas que se tiene también extraviado. Resulta que cuando tenemos flotas de camión de 100 unidades, al menos del 2 al 3% no los tienes ubicados en dónde están, ¿no? Increíble. O se quedaron dentro de un corralón, o se quedaron en un reclamo, o quedaron en abandono, en fin. Esos 3 principios yo lo diría como una visión. El desorden a través del supply chain en respecto a recibir los pedidos, los cortes de día y la sincronización es extraviada. Somos malos planeadores y eso nos implica ponernos a la diestra del robo. Adelante. Muy interesante lo que menciona Miguel. Muchas gracias, Miguel. Continúo ahora con Clemente. Más allá del evento delictivo, ¿qué decisiones operativas y de planeación suelen incrementar el riesgo de robo de carga, incluso en empresas que creen tener bajo control todo? Mira, Caro, pasa una cosa muy interesante. Hay variables dependientes y variables independientes. Y uno de los principales temas que yo he visto últimamente es que por más que una empresa de transporte invierta en seguridad y en protocolos,
depende de variables que pues no puede controlar. La primera y la más importante es cuando no está coordinado con su cliente, es decir, con el embarcador. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en Express y Carga Culiacán, que es la empresa que yo represento en temas de transporte de carga, hemos tenido problemas últimamente a la hora de la carga y la descarga. Vamos a poner un ejemplo, y no voy a decir nombres, pero tengo clientes que me piden una unidad y me dicen que la cita de descarga es mañana a las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Nosotros estamos en León. Y me piden el camión a las 6 de la tarde y lo acaban de cargar a las 2 de la mañana y en ese momento quieren que se vaya a destino. Y durante todo ese trayecto ya estamos en riesgo por el horario, porque a lo mejor ya también el operador está un poco más cansado y se va a acabar parando en una cachimba para tomarse algo, y ahí es donde también muchos de los riesgos se dan porque se orillan, platican con algunas personas, cuentan qué es lo que traen de carga. Es decir, si no empezamos también a tener una práctica de orden junto con nuestros clientes, va a ser bien difícil aminorar esta situación, claro. Y definitivamente otras de las cosas que también son muy importantes es que podemos usar mucha tecnología, podemos echar muchos protocolos, pero si el operador no entiende cuáles son los riesgos y toma decisiones propias, no sirve absolutamente de nada lo que estemos haciendo. El operador es la parte principal y la clave de todo este tema, porque es quien lleva realmente la carga y la responsabilidad y el riesgo. Entonces, para esto hay que crear algunos cursos de capacitación, hablar con nuestros clientes y definitivamente generar una política del orden y de los protocolos y saberle decir, ojo, esto es bien importante, no a un cliente. Si tú cargas un camión y sabes que en una ruta específica vas a tener un riesgo y ellos tienen una cita de descarga al otro día, hay que saberle decir no, porque es muy riesgoso para tu carga, para nuestro operador y para nuestra empresa patrimonialmente. Y definitivamente esas de las cosas que yo te podría decir que es lo que tenemos que hacer, a reserva de que tengas toda la tecnología, que manejes un equipo de seguridad, tienes que empezar con mucha educación. Sí, la verdad que sí, hay que educar muchísimo más a los operadores, definitivamente. Bueno, continúo. Gracias, Clemente. Súper interesante tu respuesta. Continúo entonces con Abima. Durante un intento de robo, los minutos cuentan. Gracias. ¿Qué decisiones críticas has visto que se toman demasiado tarde por falta de procesos claros, aun cuando la información ya estaba disponible en la operación? Buena pregunta. Muchas gracias, Caro. De hecho, durante el intento de robo, la falta de procesos, es lo que mencionaste, Clemente, muchas veces falta ese tipo de procesos claros que convierten la información disponible a datos inútiles. Debido a las parálisis que llegan a tener el servicio de monitoreo o el miedo de las represalias que puedan tener la área de monitoreo o las mismas custodias o que van coluidas, entonces las decisiones críticas son las que más frecuentemente se toman demasiado tarde. Esto incluye activación, no sé, se me ocurre, activación de botón de pánico o reporte de servicios de emergencia. 2, cierre de accesos, que esos cierres de accesos deben de ser confinados, en donde ya, como dice Clemente, donde ya tú interactúas con tu cliente o con los operadores, donde pueden tener ciertas restricciones de zonas de alto riesgo, zonas prohibidas, donde tú le vas a incentivar al operador, oye, no te pares en zonas de alto riesgo o en zonas prohibidas. La otra es identificación de memorizar características de vehículos de alarmas. Por ejemplo, cuando llega a pasar un inconveniente de ese índole, muchas veces la gente de monitoreo luego no tienen los datos exactos para hacer un protocolo o hacer un proceso como tal, que no saben cuál es el vehículo, qué placas, o lo manejan en un archivo de Excel y necesitan abrirlo en un archivo de Excel. Entonces, esos datos son muy importantes que la gente de monitoreo que está realizando esa parte, que lo tengan a la mano para tener una pronta respuesta. Y después preservar las escenas. Ese de preservar las escenas es muy importante porque si ya tuve un robo en una ruta, entonces identificar ese tipo de escenas
para tener un futuro, una futura alerta y saber cuándo va a pasar ese tipo de escenas, tener automatizado esos procesos como tal. Y el último es comunicación interna entre las alertas. Esto quiere decir que tener esa comunicación muy, muy buena con el monitoreo y con la gente, con los operadores, porque muchas veces luego no tenemos esa comunicación. ¿Y por qué sucede eso? Generalmente se debe a la falta de simulacros también. Muchas veces no tenemos, no incentivamos a las personas adecuadas en tener a lo mejor un simulacro, cómo puedes actuar ante un protocolo, y eso conlleva a esos riesgos que podemos tener aquí en las carreteras y en esos protocolos como tal. Totalmente, Abima. Muchísimas gracias, Abima. Bueno, ya terminamos los dos primeros bloques, vamos con los dos últimos. El tercero dice anticipación y diseño de la operación. Empiezo contigo, Clemente. Cuando hablamos de anticipación, ¿cuáles son esos momentos previos en la operación, ya sea rutas, horarios, decisiones logísticas u otros, donde normalmente ya hay señales claras de riesgo, pero se suelen ignorar? Bueno, principalmente y desafortunadamente los transportistas en México aprendemos mucho en el empirismo. No reconocemos los datos, ni los analizamos, ni le damos un seguimiento a mucha información que muchas empresas están determinando. En México existe una Asociación Nacional de Empresas de Rastreo de Vehículos, la NERPV, que afortunadamente tiene mucha información y genera un boletín. Yo quisiera saber cuántos transportistas leen el reporte de incidencias que se dan y se toman estos datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Entonces, con esos datos puedes empezar a generar una estrategia porque pues simple y sencillamente son las estadísticas. Acercarse mucho, hay unas cosas que luego de repente son funcionales que nos ayudaban mucho, y quiero hacer un poquito de historia al tema de cuando existía la Policía Federal de Caminos. No es coincidencia que cuando en México teníamos esa corporación, los robos eran casi mínimos. Y la Policía Federal de Caminos era una policía que se encargaba de monitorear las carreteras, pero también tenía mucha cercanía con el transportista. Eso, desafortunadamente, con este cambio de la Guardia Nacional, y no busco politizar ningún tema, es difícil. Hoy por hoy, con la extinta también Policía Federal, se tenía un poco más de comunicación sobre este tema. Hoy ningún transportista tiene claro quién es su punto de contacto en México para poder ver el tema de cómo poder ayudarse en el tema de recuperación de vehículos. Y eso nos afecta mucho. En el tema de la planeación, yendo directamente a la pregunta, lo que tenemos que hacer hoy por hoy es determinar horarios, eso es muy importante, rutas específicas. En México, para los que todos, yo sé que nos están viendo en otros países, existen dos tipos de caminos, lo que le llamamos las autopistas de cuota y los caminos libres, ¿no? Y no hace tampoco tanta diferencia una de otra. El desafortunado robo de mercancías y de carga se da tanto en caminos de peaje como en vías alternas, pero sí, obviamente la recomendación siempre será utilizar las vías que se manejan como rutas de cuota, porque pues tendrían que tener un poco más de seguridad. La segunda y muy importante es contar con tecnología. Y por eso a mí me interesa mucho este webinar, porque he estado indagando el tema de Control T para saber cómo la predictibilidad es la principal de las herramientas que podemos llegar a tener en un momento dado. La tercera y muy importante es también tener ciertos controles dentro de la empresa. Mira, un robo a una unidad de carga es obvio que no se planea de la noche a la mañana. Es algo que sucede en base a una planeación. Las mercancías ya están pactadas desde antes. Hay productos que por desafortunado tienen más riesgo de robarse. Estamos hablando de casos como las llantas. Las llantas son de muy alto riesgo. Las bebidas y los alimentos son de muy alto riesgo porque se pueden colocar muy rápido. El calzado y el vestido son de muy alto riesgo porque no tienen una caducidad y también se pueden colocar
rápidamente, los vinos y los licores. En su momento, los cigarros y los chicles, yo recuerdo que en ese entonces se robaban muchísimo ese tipo de productos. Y habrán transportistas que tendrán que tomar la decisión de dejar de transportar ciertos productos por el alto índice de siniestralidad que tienen en materia de robo. Obviamente también voy a hablar, y aquí sabe muy bien Miguel, del tema de los farmacéuticos y de algunos productos de consumo humano, las televisiones, el tipo de producto que tú tienes que transportar. Si tú no cuentas con una tecnología, con un equipo, con un protocolo súper avanzado para un cierto tipo de productos, la recomendación es no los transportes. Si tú no cuentas con un equipo y con una tecnología para poder evitar el robo de carga en unas zonas que son típicamente difíciles, dígase, por ejemplo, el área de Paseo y Querétaro, dígase el caso de Texmelucan, Puebla, y ese famoso triángulo rojo, no transites por ahí. Es decir, tienes que escoger tus batallas como transportista, no puedes ir a todas con todo. Entonces, eso sí es muy importante. El transportista tiene que decir, no puedo transportar esto porque no cuento con la infraestructura para evitar el robo. Y otra de las decisiones que pues puedes tener pues técnicamente es los horarios, y yo ya lo había platicado, el decirle a un cliente, no puedo llegar a la cita de descarga que tú me estás proponiendo, porque definitivamente es un riesgo para nosotros. Otra de las cuestiones que es muy importante es hacer algún tipo de evaluación de confianza al personal, porque es obvio que muchas de estas cuestiones, por ahí tenemos un audio que se está metiendo, pero no pasa nada, yo seguiré hablando, no pasa nada. Y este tipo de análisis, me decía una vez un agente del Ministerio Público que ellos trabajan en base a estadísticas y que en muchos de los casos los operadores están coludidos. Yo me niego a creer en eso, yo creo en la integridad de muchos de los operadores. Yo creo que más bien es que desafortunadamente muchos de los operadores dan información cuando saben que no la deben de dar. No es que estén coludidos y que tengan dolo dentro del robo, sino que definitivamente lo hacen. Otra cuestión que no quiero dejar de un lado es que los embarcadores o los almacenistas o la gente que trabaja en tráfico en algunas de las empresas están infiltrados con las bandas del crimen organizado para pasarles información. Generalmente se roban un camión que ya tienen vendido, ya saben perfectamente cómo va a funcionar. Esto no es a ver dónde lo descargamos. La logística de descarga de producto robado es a veces mejor que la tecnología que tiene Walmart o cualquier empresa de carga. Lo descargan a mano en 30 minutos. Es increíble la cantidad de tecnología que puedes obtener el día de hoy y que no ocupamos. Y lo tenemos que ocupar a final de cuentas. Existen herramientas de control de confianza, existen herramientas de predictibilidad de robo, existen obviamente los sistemas de posicionamiento global. En México se ha hecho esta ley anti-jammer que desafortunadamente no funciona. La gente puede seguir comprando jammers, pueden seguir ocupando jammers y bueno, si nosotros empezáramos a trabajar con todas estas disposiciones legales que ya hemos generado durante los últimos años, pues tal vez pudiéramos aminorar un poco el robo de carga. Hoy, precisamente hoy, Caro, los principales medios de comunicación de México, los periódicos a nivel nacional, en su encabezado hablan del robo carga. O sea, y no es cosa menor, lo están haciendo porque se está agudizando y es una política que definitivamente, desafortunadamente, el gobierno federal no está pudiendo frenar. Hay un programa que se llama Programa Balam, que lo que buscaba era que se hicieran convoys escalonados para que en las zonas de más peligro se fueran muchos camiones en conjunto. Eso es difícil en la logística en México porque no me puedo yo coordinar con 20 empresas para poder hacer un convoy. He platicado precisamente con Esteban Villa, que es el CEO de Control T, que gastamos demasiado dinero en custodias. He visto cosas hasta como de película, que es ver a la gente en el asiento del copiloto armada en algunos de los casos, cosas que definitivamente, bueno, pasan más allá de la realidad. Ya para terminar la respuesta, ¿qué se puede hacer y qué se ignora mucho en el tema de
de poder implementar alguna tecnología. Yo creo que las empresas de transporte tienen que tener comités de seguridad que todos los días estén midiendo cuáles son los riesgos. Yo creo que en la medida en la que creces como empresa, crecen los problemas, y hoy por hoy las empresas de transporte que van creciendo, que tienen más de 100 unidades, no pueden dejar de tener un comité de seguridad que todos los días trabaje para minorar riesgos y que no se relajen en ninguna de las circunstancias. Y obviamente el marco legal en México tendría que cambiar, tendríamos que tener menos impunidad, tendríamos que tener menos corrupción, porque si no, no vamos a terminar con este desafortunado lastre. Listo. Muchísimas gracias, Clemente. Súper completa tu respuesta, me encantó. Bueno, seguimos con Miguel. Desde el diseño de la red logística, ubicación de almacenes, esquemas de distribución, frecuencias y tiempos, ¿qué errores estructurales aumentan la exposición al robo de carga y qué ajustes suelen marcar una diferencia real en la prevención? Bien, una excelente pregunta. Mira, las redes en su configuración o telarañas de servicio a nivel nacional implican muchísimo en el concepto de la planeación a través de lo que refiere las cargas, descargas, sincronización de patios, y aplica todo un lenguaje común para poder organizar y en su momento evitar ser sorprendidos, ¿no? Los cuadrados del delito que normalmente se presentan en una operación día a día implican pues descuidos, ¿no? Descuidos en algún vértice que es el que nos ganen con la carga, ¿no? Principalmente desde el control de patios que vemos en accesos no disciplinados, que es un tema muy agudo. Vemos condiciones de alumbramiento equívoco, vemos condiciones de segmentación de pasillos no respetados. En fin, se convierte en un área altamente vulnerable, la condición de patios, la condición de intromisión de personal ajeno a los almacenes. Implica aquí desde la coordinación por cortina, desde los circuitos pues cerrados de televisión CCTV que tengamos dentro de la propia organización, y la estrategia, ¿no? La estrategia principalmente de la movilidad de carga coordinada, ¿no? Teniendo las condiciones de eventos que pudieran ser altamente vulnerables en el sorteo, la carga ciega dentro de los almacenes, que hoy no es un tema, se pierde esa cultura y entonces pues se diluye la información, ¿no? La información la sabemos todos, la información corre por todo el almacén y aplica lo que decía ahí pues atinadamente en su momento Clemente, ¿no? Hay una condición que nos supera en la condición de culturas y educación de procedimientos, los cuales son rebasados en ese sentido. No hay una armonía con respecto a manejar las cargas dirigidas dentro del propio almacén. Hacer, pues, conteos son cíclicos de inventario para poder ver también pérdidas desconocidas e incidencia, ¿no? De extravío de documentación o de la misma carga. Entonces, bueno, sí nace desde ahí, es un concepto que tiene su costo. Hay un costo operativo interno que aplica sobre el control de andenes, de puertas, cortinas, etcétera, para que esto pues no suceda, ¿no? Y lo más interesante es ver las incidencias, ¿no? Las incidencias que tengamos en horarios peculiares, en cortinas, en montacarguistas, etcétera. Se convierte en una operación no sencilla, mientras más grandes son estos centros, más se combina la cuestión del robo. Efectivamente, nace desde adentro, es una condición que van a porcentajes diluidos y bueno, se gesta una mafia interna en la que pues, nos ponen en desventaja la cuestión operativa. Pasa en las mejores casas, así lo digo, en compañías AAA como pasa en las sencillas, y es algo que hemos tratado de evitar a través de tener procedimientos muy claros, repito, de manejo interno de las cargas, de horarios de salida y de condiciones de cortes de día o hacer los procesos segmentados en olas para poder tener la carga siempre sigilosamente guiada, en qué camión va a conducir, la ruta y el secreto, ¿no? Que es primordial en estos procesos. Esto aplica que la misma información de data que tengamos en los almacenes, pues es peculiar, ¿no? Es demasiado a veces las órdenes que generamos. Esto aplica una condición de sobrecarga en los almacenes, las capacidades son más allá de invasión de pasillos, no orden dentro de las horas de staging o los áreas, perdón.
y eso aplica, ¿no? Una abrir puerta a la delincuencia. Bien, ahí se gesta dentro de las propias empresas la madurez de una torre de control, esa es mi óptica, en donde vamos más bien dirigida hacia la protección del patrimonio. Sin embargo, hay un costo que debemos de ser racional. ¿Hasta dónde podemos invertirlo dentro de esas estructuras de almacén, de llevar a cabo estas medidas, de la seguridad intramuros, de las cualidades que debe llevar mi propia seguridad y la responsabilidad de cada pedido y trazabilidad y rastreabilidad que nos haga un picking o cualquier otra actividad que me permita saber en dónde quedó una mercancía fallida o en qué camión abordó dicho producto? Las torres llevan esa madurez y hoy estamos retando el concepto inversión de torre, ojo, en la cuestión de tener protección hacia estos activos contra beneficios de rentabilidad. Sí, estamos haciendo un juego de negocios dentro de estos mecanismos en donde decimos, oye, a ver, ¿cuánto puedo invertir por camión en esta condición? ¿Cuánto aplica dentro de los centros de distribución el porcentaje que voy a colocarlo ahí? Estamos muy graduados en tener los porcientos de asertividad y de inversión para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que las torres son lo más sofisticadas hoy en día, basadas en telemetrías, infinidad, ¿verdad?, que estamos viendo y van cambiando, ahora ya ligadas con inteligencia artificial, a través de drones de movimiento en pasillos, a través de inventario, a través de seguimiento de salir los camiones con dron, cambian las cosas. Entonces estamos en un tema jovial respecto a cómo entender la seguridad dentro de los propios almacenes y el transporte. Eso aplica nueva visión, nueva creatividad. Yo no apuesto tampoco politizarnos, ¿verdad?, en que esto vaya a cambiar. Ya es una situación de nuestro país, convivimos con ello, no le veo por dónde pueda terminar o hacer una efectividad de reducción de estos robos y tenemos que crear entonces el mecanismo. El mecanismo vamos a crearlo desde el punto de vista financiero, es decir, la torre, aparte de cuidarme el patrimonio, ¿qué otros elementos me puede ayudar para justificar la inversión y poder hacer efectiva una actualización y responsabilidad dentro de los procesos? Aquí vamos a gente especializada ya dentro de los propios centros de distribución, gente que va a dominar la data de transacción, de registros, de salidas, entradas, de camiones que tenemos que estar secuenciando conforme al riesgo, al avance mismo de la ruta, etcétera. Viene toda una combinación de elementos que tienen que hablar entre el transporte y el almacén. Eso cuesta, obviamente, pero vamos más allá de rendimientos. ¿Qué son rendimientos que vamos asociando aquí al costo de la inversión? Tiempos de carga y descarga, minorar. Tiempos de circuito del camión que puedo yo granjear a través de las telemetrías, están orientadas para la trazabilidad y rastreabilidad correcto, sin embargo me está dando un empuje financiero para poder seguir apostando a lo que implica pues un costo por camión en estos tipos de negocios. ¿Cuánto es lo que hoy invertimos en un camión promedio? Vamos sobre los 1,800 hasta 2,600 pesos mensuales, le cubrí con ciertas telemetrías, comunicación hacia el almacén, hacia esa propia torre de control, y eso es lo que nos va a dar una toma de decisión, ¿no? Estamos entonces ante un reto, un desafío. Esto no para, esto implica actualizarse constantemente, esto aplica entender bien tus procesos, entender bien tus inversiones y ajustar tus estrategias internas de seguridad dentro de todos tus procesos. O sea, no caminamos solos, tenemos que lidiar con poder establecer la comunicación hacia los clientes, los dueños de las cargas y las aseguradoras, que hoy es un tema, ¿no? La aseguradora es un tema que nos limita en circular por de noche o ciertas estrategias de cuenta espejo. Son costos muy altos. Los seguros acaban de tener un impacto fuerte y nos pegan este negocio, ¿no? Los seguros están golpeados entre el 12 y el 20% promedio. Hoy se toma una decisión en el transporte en donde no te alcanza a ti pagar las pólizas, tanto de la caja como del tractor, y desistimos a hoy asegurar las cajas, ¿no? Increíble. Estamos muy apretados y cambio un poquito ahí, refuerzo el tema. Las tarifas están muy difíciles de colocar, los costos son muy fuerte apretados por parte de los dueños de las cargas y esto nos obliga a tomar decisiones más estratégicas. Entonces, pues cerrando la respuesta con respecto a los centros de distribución,
sí lleva toda una tarea, no va solo, es un conjunto completo, end-to-end, desde que recibes un insumo, desde que recibes una materia prima, la mantienes en un inventario estable ahí, en un riesgo, ¿verdad? Y hasta poder hacer la cuestión de la emisión de un pedido, etcétera, el embarque y la salida del vehículo. Entonces, bueno, eso es lo que yo recomendaría, Carolina. Muchísimas gracias, Miguel. Y para cerrar este bloque, te pregunto, Abima, cuando hablamos de robo de carga, muchas empresas reaccionan caso por caso. Desde tu experiencia, ¿qué tan importante es pasar de una respuesta reactiva a un modelo de prevención estructurado y qué rol juega ahí la tecnología? Gracias, Caro. Para pasar de una respuesta reactiva, caso por caso, a unos modelos de prevención estructurados, no solo es lo importante de la criticidad por la supervisión operativa y financiera de la empresa, de logística, de diferentes tipos de las delincuencias que se actúan, es estratégicamente organizada con violencia, o sea, lo que ya sabemos aquí en México, desafortunadamente. Por lo que lo que hay que entrenar a lo que es, más que nada, es frenar los robos aislados sin inteligencia previa, convierte a la empresa en un blanco fácil. ¿Eso qué quiere decir? Y lo voy a detallar más detallado. La importancia de esos cambios de roles fundamentales es la tecnología. La primera es la importancia de la prevención estructurada. Es una, reducción de impactos económicos. 2, protección de la vida. 3, continuidad de los negocios. 4, que es la parte donde vamos a estar, donde vamos a tener el rol de la tecnología, de la prevención, y la tecnología es un eje central del modelo preventivo que permite anticipar el peligro a un lugar simplemente que está reportando como una amenaza de robo. Y eso nos va a llevar a una buena torre de control donde vamos a tener una automatización más avanzada, donde nos va a aparecer los posibles robos que pueda tener de 24/7, lo podemos detectar en 1 minuto hasta 27 minutos, la visibilidad en tiempo real, lo que es la video, también podemos tener la tecnología que es la videotelemática, que podemos tener la inteligencia artificial y la asistencia virtual, que esto quiere decir que es una automatización de unos puntos de guía a unos conductores, que eso nos va a ayudar bastante a los operadores, ¿no? Y la diferencia clave de estos modelos es, uno, es el reactivo, caso por caso, se actúa dentro de un robo que se busca recuperar lo que es la carga con baja posibilidad de llamada de lo que es las llamadas de prevención y todo eso. Y pues bueno, el preventivo es estructurado, analizar datos históricos donde los vamos a identificar los puntos críticos y usar la inteligencia artificial para que podamos desviar las rutas, utilizar protocolos, tener los casos de seguridad para una automatización más certera y los monitoreos activos. En resumen, la tecnología nos va a transformar la seguridad de ser un gasto operativo, que va a ser una reacción, a una inversión estratégica de prevención utilizando inteligencia artificial o una buena torre donde le podemos tener varios datos y poner esos datos para que nos pueda ayudar la inteligencia artificial y anticipar de cada 8, 10 anticipar 8 de cada 10 intentos de robo. Listo, súper, muchísimas gracias, Abima. Bueno, antes de continuar, quiero agradecerles por esta primera sección. Ha sido muy valioso poder escucharlos. Espero que nuestros asistentes también esté siendo de mucha ayuda escucharlos a ustedes. Bueno, les cuento que en el formulario de inscripción todas las personas tenían la oportunidad de dejarles algunas preguntas a nuestros panelistas. Nosotros hemos escogido 3, una para cada uno de ustedes, así que vamos a dar inicio con la pregunta dirigida a Clemente Villalpando de parte de Julio Roberto. Clemente te pregunta, Julio, considerando que la visibilidad operativa genera una enorme cantidad de datos, ¿cómo recomiendan filtrar las alertas críticas para evitar la fatiga operativa y asegurar que la toma de decisiones sea inmediata y efectiva en los puntos más peligrosos de las rutas nacionales? Bueno, mira, te cuento mi experiencia. Cuando yo llegué a trabajar a la empresa familiar, la empresa de transporte, mi primera encomienda fue
estoy hablando del 2000, o sea, ya hace 25, 26 años, digo, ya estoy revelando mi edad, qué horror. Yo lo primero que hice fue dotar del primer GPS que existió en el mercado, que era no satelital. El primer satelital que existió era un sistema llamado Omnitrax, que era satelital y que desafortunadamente tenía muchos problemas porque se podía inhabilitar muy fácil. Y de ahí pasamos a una tecnología que se llama GPRS, y vas a decir, ¿por qué estoy platicando esto? Porque yo hacía el monitoreo de las unidades. Me dedicaba, me encantaba, ¿eh? Llegaban las mañanas y lo primero que hacía era ver dónde andaban las unidades. Y lo hacíamos 3 veces al día. Se hacía a través de un barrido, así con un como tipo módem de esos que chillaban, y sabíamos en dónde estaban las unidades. Y la verdad es que yo le platicaba esto a algunos colegas transportistas, los invitaba a la empresa, veían el mapa que estaban las unidades y decían, es que esto es la tecnología más avanzada y todo, y sí lo era, pero no habían centros de monitoreo, no habían monitoristas, lo hacíamos directamente nosotros. Y lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que los monitoristas dejan pasar muchas alertas, no son personas que todo el tiempo están, desafortunadamente, pensando en que puede haber un riesgo. Y de ahí nace este famosísimo monitoreo activo, y la inteligencia artificial hoy yo la ocupo todos los días en transporte.mx, es una excelente herramienta. Y esto sí puede hacer la gran diferencia. Estoy hablando de que por primera vez, desde hace muchos años, puede haber una solución que sí te puede ayudar a minorar los robos, siempre y cuando la apliques de buena manera. Y hay mejores prácticas. La buena noticia es que sí se puede disminuir el robo en las carreteras. La mala noticia es que tienes que trabajar mucho en eso. Las mejores prácticas van desde un mercado que existe hoy por hoy. Déjenme les platico así un paréntesis, menos de un minuto, un caso que me ha pasado a mí. Yo transporto para una marca de refresco. Y esa marca de refresco, cuando se roban un camión, lo primero que hace es desplegar una serie de vendedores en la zona en donde fue el robo para ver si el producto que se robaron a través del lote, del código de barras, se está vendiendo en alguna tiendita. Si llegan a ver que en alguna de esas tienditas hay producto del que se robaron en los lotes estos que venían en el mercancía, le dejan de vender. Esa es una que para mi gusto es la mejor práctica que ha habido, porque mientras hay un mercado que compre el producto robado, no se va a acabar el robo de carga. Entonces hay que atender este tipo de circunstancias. Esto te lo digo porque pues no es tecnología, pero sí es una manera de blindarlo a través de la operación. Ahorita estoy aquí en Colombia, en tu país, y veo los camiones balizados con un orden fantástico. En México quisimos hacer el balizado y le dijimos a los transportistas, bueno, la autoridad le dijo a los transportistas, háganle como quieran, miren, aquí están las leyes, y luego lo vamos a hacer obligatorio, pero no lo vamos a hacer obligatorio. Hoy veo que todos los vehículos de carga en Colombia cuentan con un balizado, es decir, la placa en una calcomanía, que todas son del mismo color, con las mismas características, en las mismas posiciones, y la verdad es que veo que estas medidas están siendo tomadas muy bien y sí funcionan. En México mucha gente balizó sus unidades. No es tecnología como tal digital, pero es tecnología física, y eso también puede ayudar mucho. Y bueno, ya terminando con la pregunta, la fatiga operativa solamente se puede hacer a través de tecnología. Y la tecnología es una torre de control. Una torre de control lo que te permite es estar determinando dónde están los puntos de riesgo en base a data y en base a circunstancias que pueden llegar a suceder. Hoy existen estas famosas cámaras dashcam, que son las cámaras que te checan cómo vas manejando, si te estás cansando, si estás generando alguna fatiga. También han ayudado muchísimo. Obviamente también no estamos hablando nada más de inseguridad de robos, estamos hablando de seguridad vial, porque también hay accidentes, y también una torre de control puede evitar que tú tengas accidentes. Entonces, hablemos de que todo esto afecta patrimonialmente a la empresa, afecta humanamente al operador, y hay un marco que tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Ya para terminar mi respuesta, la mejor manera de evitar robos es usando la tecnología disponible. No hay otra. O sea,
Así fue con los GPS, obviamente siguen habiendo jammers. Así ha sido con las herramientas que también están ayudando, como algunas tecnologías Bluetooth, lo hemos platicado, desde los famosos AirTags y todos los aditamentos que han llegado últimamente que conectan Bluetooth a otras partes, los SIMs, los GPS que van en los plafones que hemos tratado de meter, que la carga venga monitoreada, todo eso ayuda muchísimo, pero si tú no lo integras en una torre de control, se te vuelve una cantidad de información que no puedes usar. Entonces, lo más importante es que inteligentemente un algoritmo, que además, aquí sí es un conocimiento a nivel global, o sea, soluciones como Control T no usan tu información nada más, usan la información de todas las flotas que están ahí para saber cuáles son los riesgos. Y si yo tengo una flota de 10 camiones, yo nada más tengo disponibilidad de tener información de 10 camiones. Y si me meto a una plataforma que tiene registradas 350,000 unidades, tengo acceso a la información de riesgo de esas 350,000 unidades, y ahí es donde está el verdadero valor de la tecnología como herramientas como la de Control T. Muchísimas gracias, Clemente. Bueno, Miguel, te pregunta Jonathan, si tuvieras que priorizar solo 3 variables críticas que hoy explican el 80% de los robos de nuestra operación, como ruta, horario, tipo de cargas, paradas, entre otros, ¿cuáles serían y qué controles específicos implementarías primero para romper ese patrón? Fantástica pregunta, muy completa. Mira, mi primera recomendación va orientada hacia la culturización del negocio con respecto a la adopción de la torre de control. ¿Dónde está la duda? Primero, hoy lo que vives en el país, aquí en México, y hablo en general, es la duda, ¿no? ¿Pongo mi propia torre de control o la tercerizo? ¿Cuántos monitoristas debo de acomodar? ¿Cómo debe funcionar una ingeniería ya alineada, como en este caso, con una tecnología alta? ¿Y qué más puedo yo obtener? Porque aquí hablamos de robo en general, ¿no? Y hablamos de robo en general del combustible, hablo de las llantas, hablo de los faros, hablo de las pilas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a cuidar el patrimonio, tanto de la carga como de mis bienes, y hay una duda cultural. El primero es rebasar esa duda cultural. ¿Cómo vas a hacer tu estrategia para hacer realmente adopción a un control IT? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Cómo están mis protocolos y cómo va mi cultura? Bien decía Clemente, educación. Paso 1, edúcate. Paso 1, el subíndice es haz la inversión conforme a la madurez de tu compañía. Número 2, oye, en el caso de qué más tú harías, ¿no? ¿Qué es lo que perfeccionarías ahí? Definitivamente la cuestión de investigación de operadores básica. Aquí el recurso confiable es ineludible, la rotación es alta y las malas costumbres. ¿Qué debes de equiparar aquí? Sueldos de los operadores para evitar congeniar con el robo, ¿no? Aquí vas más profundo a tener una tecnología. Aquí vas a vivir realmente con el recurso que puedes tener la tecnología más alta en el negocio o en el mercado, pero si no has superado un buen análisis de costos hacia tus cuasi variables de tu operador, tendrás el enemigo adentro, ¿no? Todo el tiempo. Y va con la carga, y va con el camión, y va con los insumos. Tercero, el concepto que tú puedes también contemplar en esto son el nivelar las urgencias, que lo platicamos, nivelar las cuestiones de alto riesgo y la seguridad planeada, ¿no? No hay ningún efecto a ello, hay un desorden, hay una rotación de flota equívoca, tengo una inconsistencia en mis operadores por condiciones actuales del negocio y te da una certidumbre errónea. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienes claramente el mapeo de piso respecto a usar una flota, asignarla, tener el seguimiento y lo que es más importante, la asignación de vehículo por operador, ¿no? O sea, operador a camión, una disculpa, en ese sentido lógico, ¿no? Eso también es una afectación muy interesante. Y mencionaré una cuarta, la cuarta que viene siendo sobre la cuestión de actualización de protocolos, van variantes, son conforme a la educación, nuestros monitoristas no saben ni acertadamente cuántos tener para un monitoreo del nivel que nos puede dar un sistema de inteligencia contra uno pues natural. Hablamos de tener un monitorista por cada 15 vehículos,
con una respuesta de contacto entre los 5 y 10 minutos. Hablamos de movimientos que tenemos de 1.5 de visibilidad y donde tenemos al menos un monitorista por cada 5 vehículos. Esto cuesta y es donde yo voy a tomar la decisión entre la tecnología, sí, la que está allá afuera, contra lo que voy a invertir. Esas son las recomendaciones que yo daría en este punto, Carolina. Muchísimas gracias, Miguel. Y por último, la pregunta dirigida para ti, Abima, de parte de Miguel Ángel. ¿Cuáles son las mejores prácticas para prevenir eventos utilizando la torre de control? Súper. Aquí esa pregunta está súper bien porque me voy a ir a una respuesta que dijo Clemente, lo que decía en su experiencia, que a él le gustaba monitorear y hacer sus barridos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí en esa parte de torre de control, ocupando una torre de control? Desafortunadamente, muchas veces para las líneas de transporte o la parte de logística o los generadores de carga, en su gente de monitoreo les piden diferentes cuentas de espejo. Y al momento que tienen diferentes cuentas espejo, y como dice Clemente, él le gustaba monitorear y hacer su barrido. Cuando tienen esos diferentes tipos de cuentas espejo y no lo tienen centralizado en una sola torre de control, va a pasar el problema de que realmente van a estar haciendo sus barridos a la antigüita. Yo le digo que es a la antigüita. ¿Cómo? Pues estar visualizando una cuenta espejo y checar la unidad. 2, me voy a la otra cuenta espejo y checar mi unidad. Entonces, si no tienen centralizado una torre de control donde lo tengan automatizado en una sola plataforma y integrado todas las cuentas espejo en una, va a pasar eso. Entonces, en hacer ese tipo de actividades, eso le va a llevar al monitorista, pues, tener una falta de información que a lo mejor cuando termine su barrido, ya un vehículo ya se le detuvo, ya le mandó una alerta de un paro de motor o un botón de pánico, una zona de alto riesgo. Entonces, tener una torre de control centralizada, eso le va a ayudar bastante porque en una torre de control centralizada podemos tener alertas inteligentes, que es donde podemos hacer una matriz de condición, donde podemos tener diferentes tipos de condiciones o alarmas que se pueden detonar y no llevarle muchas a la gente de monitoreo con las cuentas espejo que le manda un botón de pánico, un desvío de ruta, luego vete a otra cuenta espejo, ya le manda una desviación de ruta, pero resulta que esa desviación de ruta ya pasó. Entonces, llega un momento en que el área de monitoreo pues, se va a saturar de diferentes tipos de alarmas. Entonces, no va a tener un control y si tienen una buena torre de control, todas esas alertas las va a tener inteligentes y entonces va a poder actuar la área de monitoreo en tiempo real y puede frustrar a lo mejor un robo. ¿Por qué? Porque va a tener las alertas inteligentes y va a tener esas matrices de condición donde va a poder gestionar y realmente yo no les digo ya monitoristas en una torre de control, sino que ya es un gestor un gestor de la parte donde va a estar gestionando ese tipo de alarmas para que pueda tener una pronta respuesta y pueda tener una frustración de robo y pueda ayudar y tener esos protocolos, pero en la ayuda de la tecnología y yo me voy a un poquito más, tener los simulacros, incentivar a la gente de monitoreo, a la gente, al generador de carga, a las logísticas, a las líneas de transporte, a los operadores, incentivar mucho esos protocolos para que podamos evitar esos robos como tal. Muchísimas gracias, Abima. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que Miguel nos dé una pequeña conclusión sobre lo que hemos platicado el día de hoy. Adelante, Miguel. Te agradezco. En fin, lo que yo veo es el reto, ¿no? El reto nos está llevando con respecto a futurizarnos. Muy claro, Abimael nos ha mostrado los modelos de inteligencia aplicados con respecto a poder llevar a cabo, más allá de un monitoreo tradicional, una estrategia más convincente con respecto a la trazabilidad de rastreo, ¿no? Ahí está la clave, punto 1, como caso importante que estamos viendo en este webinar. El segundo punto fue la conciencia, ¿no? La cultura, la educación, que estamos notando. Clemente fue muy enfático en ese punto con respecto a cómo culturizarnos, ¿no? Y el tercer aspecto que hemos revisado es la condición que me permita a mí invertir lo correcto para que mis procesos estén alineados, son constantes, no quedan en una condición estática. Hoy nos obliga la condición de amenaza, sigue creciendo los ejes de robo en el país
siguen siendo más zonas afectadas, más cargas en general robadas, y esto nos pone en una situación muy en desventaja. Hoy perder un tractocamión, por ejemplo, un full reciente, lo he vivido con mis clientes, y perder un full nos está costando $1,000,000 que no puedo rescatarlo, ¿no? O sea, de entrada tener camiones nuevos alineados en el negocio, perderlos en ese tamaño con todo y carga que no apareció, ambos, está implicando hoy un desequilibrio en donde tu utilidad como flota de transporte la estás poniendo en riesgo, ¿no? Así están las cosas, ¿no? Entonces, un tema que por hoy es importante considerarlo dentro de la logística, más en las flotas de transporte, es estratégico. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecer de manera especial a Clemente, a Miguel y a Abimael por compartirnos sus conocimientos, su experiencia y estas estrategias clave para la seguridad de la carga en México. Gracias también a todos nuestros asistentes. Tuvimos la sala casi que llena toda la sesión, así que muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo sobre logística, tecnología e innovación. Y además quiero hacerles una invitación para que nos encontremos en The Logistic World el próximo 18 y 19 de marzo en el Centro Banamex, en el stand 4820. Aparte, si escanean el código QR que aparece en pantalla, pueden participar por un pase de plata para que por favor vayan y nos visiten y charlamos sobre sus operaciones. Ahora sí, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias nuevamente a los panelistas. Gracias. Saludos. Luego, saludos.